La Serie A del fútbol italiano es considerada una de las principales ligas del mundo y es por eso que damos inicio al más completo resumen semanal del calcio. Tony Citadino les da la bienvenida a 90º Minuto, siempre por P&P Sport, la primera FM deportiva de Venezuela. Amigos, bienvenidos a 90º Minuto por P&P Sports 89.9 FM, la primera FM deportiva de Venezuela. Simplemente Deportes, les saluda Tony Citadino en este segundo programa del año 2022, en el que estaremos hablando de la jornada 21 del fútbol italiano. El calcio arrancó con fuerza este fin de semana, pero a medias, porque al mismo tiempo durante la semana se realizó la primera jornada del año, la número 20 en total, y por las causas, los aumentos de los casos de COVID, se suspendieron varios encuentros. En esta fecha 21, que finalizará el día de mañana, porque este lunes jugará Torino y Fiorentina y mañana martes Cagliari contra Bolonia, se anotaron 33 goles, 4 más que en la fecha pasada, como decimos, que hubo encuentros que no se disputaron. Y este domingo dejó resultados interesantes porque los equipos favoritos, Inter, Milan, Napoli, Atalanta y Juventus, ganaron sus respectivos encuentros y se mantienen en la lucha por meterse en los puestos europeos. Sobre todo de esta jornada resalta la victoria de la Juventus ante la Roma de 4-3 en el Estadio Olímpico. Ya hablaremos de eso, un encuentro en el que hubo una remontada de la Juve en la parte final del encuentro. También, la victoria del Inter, que le permite mantenerse como líder solitario y alargar su racha de partidos con triunfos en el fútbol italiano. Pero bueno, vamos a comenzar hablando de lo que fue esta jornada y vamos a hacerlo con el duelo entre Napoli y Sampdoria, un encuentro en el que hay dos jugadores que fueron noticias esta semana por el mercado de invierno que se está disputando, que se está realizando. El Napoli en este encuentro venció a la Sampdoria, 1-0, con tanto de Petagna al minuto 43. Sin embargo, el Napoli de Spalletti había marcado en el minuto 37 con un gol de Juan Jesús, pero que fue anulado por el VAR. ¿Y por qué decimos que fue un encuentro en el que hay protagonistas de este mercado? Porque Tomás Rincón fue transferido, pasó del Torino a la Sampdoria, fue cedido en este caso. El mediocampista venezolano, ya había rumores de que podía ir al Cagliari y habían 2-3 opciones. Finalmente fue la Sampdoria y el mediocampista de 33 años ingresó en el minuto 46, en este caso en suplencia de Audero. Disputó entonces la etapa complementaria con su nuevo equipo y es algo anecdótico porque la Sampdoria es rival en el derbi contra el Genoa y Tomás Rincón se convierte en el primer jugador, en este caso, en el caso de los venezolanos también, en formar parte de 4 equipos que disputan derbi, porque estaría en este caso con la Sampdoria, que juega contra el Genoa, y también estuvo con el Torino y la Juventus, un jugador que se mantiene en la élite del fútbol italiano. En este caso llega, como decimos, cedido, un préstamo hasta final de temporada, un préstamo por 1 millón de euros. Y recordar que Tomás Rincón llegó en el 2018 al Torino, había en ese momento tenía un valor de 8 millones, llegó con un coste de 5,90 millones de euros, llegó cedido y sin embargo ha tenido, esta última campaña ha sido difícil, sobre todo porque el técnico Juric no lo usó prácticamente, disputó tan solo 7 juegos y 158 minutos en total, cuando en las temporadas anteriores, al menos en las últimas 4, venía siendo titular indiscutible con el Torino. En la temporada 2020-2021 jugó 36 juegos, en la anterior disputó 32, en la 18 y 19 jugó 34, en la 17 y 18, que fue la primera con el Torino, disputó 36 duelos,
y en este caso ya no tenía espacio en el equipo del Torino. En total en la Serie A ha disputado 238 juegos con 9 goles en total y ha tenido también 14 asistencias, así que le deseamos lo mejor al mediocampista venezolano, que sin duda también será importante que vuelva a tener minutos, que vuelva a tener continuidad, porque vienen el final de las eliminatorias para Venezuela y también con el debut de José Pekerman a finales de este mes. Otro que dio de qué hablar en esta semana fue Lorenzo Insigne, el capitán, el número 10 del Napoli, porque finalmente se acabó la novela que había y a partir del próximo mes de julio jugará por las próximas 4 temporadas con el Toronto en la MLS en Estados Unidos. Una decisión que puede levantar algo de polémica. Obviamente el dinero juega un papel fundamental, pero si vemos que Insigne tiene 30 años y todavía le deben quedar unos 4 a buen nivel, choca un poco que teniendo eso por delante decida ir tan temprano a la MLS, tomando en cuenta además que como le recomendó Giovinco en su momento, bueno, en una entrevista, Giovinco decía que ir a la MLS le costó también salir del radar del fútbol internacional y de la selección italiana, y este es un caso importantísimo porque en el mes de marzo, si bien Insigne todavía va a estar con la selección, habrá que ver si Italia va al Mundial, pero en marzo está el repechaje, y de clasificar al Mundial habría que ver, obviamente, seguramente Mancini lo tendrá en cuenta, pero habrá que ver el rendimiento que tenga para mantenerse con la selección. Y también hay que hablar de eso al final del programa, porque Federico Chiesa salió lesionado del juego de la Juventus y se teme una pausa larga. Sin embargo, ya estaremos hablando de eso en su momento. En otro de los encuentros de ayer, el Milan goleó al Venezia 3-0 con tantos de Ibrahimovic al minuto 2 y con un doblete de Theo Hernández en la fracción 48 y en el minuto 59, en este caso de penal. Un Milan que sigue mejorando, ya venía de una derrota y un empate, pero ha ganado los últimos 3 compromisos para sumar ya 48 puntos y mantenerse a un punto del Inter, si bien tiene en este caso el Milan un partido más. De hecho, en datos que ofrece siempre el estadista Otapaolo, Theo Hernández fue el tercer doblete en esta Serie A, luego de los anotados contra el Parma y contra el Torino. Desde que juega en el Milan, desde la campaña 2019-2020, es el defensor que ha anotado más dobletes en las 5 grandes ligas europeas. También para Stefano Pioli, para el técnico del Milan, fue el partido 400 en Serie A, siendo el 8º director técnico desde que se disputa la era de los 3 puntos en llegar a esta cifra en la Serie A. Mientras que es interesante también que Zlatan Ibrahimovic, bueno, vuelve a marcar, llegó a 80 equipos diferentes en los que le ha marcado, y desde el 2000 es apenas el segundo jugador en llegar a esta cifra, luego de que Ronaldo hiciera lo propio el 30 de diciembre, marcarle a su equipo número 80 de por vida, que fue contra el Burnley. Así que Zlatan Ibrahimovic sigue sumando récords impresionantes, sobre todo en este regreso que ha tenido con el Milan. Amigos, vamos a hacer la primera pausa aquí en PNP Sports 89.9 FM, la primera FM deportiva de Venezuela, simplemente deportes, y al regreso seguimos analizando esta jornada del fútbol italiano. Los esperamos. Regresamos a 90º minuto por PNP Sports 89.9 FM, la primera FM deportiva de Venezuela, simplemente deportes. Continuamos repasando esta jornada número 21 del fútbol italiano, que dejó resultados abultados en esta jornada dominical, y uno de ellos fue también, luego de repasar la victoria del Napoli y del Milan, lo haremos ahora con la goleada del Sassuolo contra el Empoli, un encuentro en el que el Sassuolo ganó con marcador de 5-1, como decimos, y
Domenico Berardi abrió la pizarra del encuentro con tanto de penal en el minuto 13. Luego Henderson empató en la fracción 16, 3 minutos más tarde. Pero el Sassuolo se apoyó en Raspadori y en Gianluca Scamacca, delantero que es pretendido ahora por el Inter, la Juventus, y que pudiera ser una buena pieza para el repechaje europeo para Italia. Bueno, entre ellos anotaron 2 goles cada uno, Raspadori en las fracciones 24 y 71 y Scamacca en los minutos 67 y 92 para darle el triunfo al Sassuolo de 5 tantos por 1, y eso se convierte también en la primera vez que el equipo neroverde anota al menos 5 partidos en un encuentro fuera de casa en condición de visitante. Un Sassuolo que regresa a la victoria luego de 4 jornadas, sumaba 2 empates y una derrota, mientras que el Empoli, bueno, está en una condición similar, suma solamente un triunfo en los últimos 4 encuentros, si bien ha perdido 2 de los últimos 3. Ambos equipos quedan con 28 puntos en la tabla y se van alejando un poco de la zona europea, sobre todo el Empoli, que venía con un buen ritmo en este caso. Otro de los encuentros importantes y emocionantes de esta jornada fue el disputado entre el Atalanta y el Udinese. El Atalanta, bueno, ganó por goleada de 6-2 en condición de visitante en el Dacia Arena, y lo hizo con tantos de Pasalic al minuto 17, luego Muriel, el colombiano, a la fracción 22. Malinowski en el minuto 43 ponía el 3-0 rápidamente. En este caso, el equipo de Gasperini se iba al descanso con una ventaja de 3-0. Ya en la etapa complementaria, Dimitri marcó en contra para favorecer al Udinese en la fracción 59, y luego Muriel anotó su doblete en la fracción 76. Beto descontó por el Udinese en la fracción 88, y bueno, hubo un fin de encuentro eléctrico para el Atalanta, porque Malea al 89 y Matteo Pessina al 92 cerraron la goleada para el equipo de Gasperini, que desde que llegó en la campaña 2016-2017 ha sido el equipo que más veces ha anotado 6 goles en un partido jugando como visitante en la Serie A. En este caso ha sido un desempeño impresionante lo que ha hecho Gasperini con el Atalanta. Le ha cambiado la cara. Es un equipo que no es que cuente con grandes figuras, pero sí tiene jugadores competitivos que han metido al Atalanta no solo en la pelea en el fútbol italiano, sino también en la órbita europea en lo que respecta a equipos de su peso, por supuesto, pero que más allá de que este año haya salido en fase de grupos en Champions, en una fase de grupos que se definió en la última fecha, ya está ahora en la Europa League, y con un torneo quizás un poco más accesible para lo que pueden ser sus aspiraciones en esta campaña. Otro de los encuentros que nos dejó esta jornada fue el triunfo de la Spezia contra el Genoa de 1-0. Bastoni anotó el único gol en la fracción 14 para darle el triunfo a la Spezia, que suma su segundo triunfo en los últimos 3 juegos con 19 unidades, mientras que el Genoa vuelve a perder. Venía de 2 empates consecutivos, pero ya suma su tercera caída en los últimos 5 duelos. Queda con 12 puntos en zona de descenso. Está el Genoa, se mantiene en este momento con un balance de menos 19 goles a favor, mientras que la Spezia tiene 19 puntos y de momento, con un partido más, tiene 6 unidades más que el Cagliari en este caso. Otro de los duelos interesantes, al menos de esta fecha, fue el que protagonizó la Juventus contra la Roma. Un partidazo que terminó 4-3 con una remontada de la Juventus en los últimos 20 minutos del juego. En 7 minutos le dio vuelta al marcador. Una Roma que se había adelantado en el marcador con tanto de Abraham en el minuto 11, pero Paulo Dybala empató al minuto 18. Sin embargo, en la etapa complementaria vino el festival de goles. Mkhitaryan marcó el 48 y al 53 Pellegrini marcó de tiro libre, y es algo anecdótico porque sus últimos 2 goles
han venido también desde tiro libre, algo que no había hecho en los 24 precedentes antes de anotar ese par de dianas. Pero bueno, la Juve fue reaccionando. En el minuto 70 Locatelli puso el 3-2 y ya Kulusevski en la fracción 72 puso adelante, empató el juego, y en la fracción 77 Mattia De Sciglio anotó el tanto que puso adelante a la Juventus. Ya en el minuto 83 Szczęsny le paró un penal a Pellegrini en un juego en el que la Juventus finalizó con uno menos por la expulsión por doble amarilla de Matthijs de Ligt y por algo que es preocupante en este momento, porque al menos al cierre de esta edición del programa Federico Chiesa salió lesionado en el minuto 32. Esta mañana en el horario acá europeo estuvo en el Juve Medical haciéndose resonancias, porque si bien todavía, como decimos, al cierre de esta edición la Juventus no había ofrecido un parte médico, se espera que tenga o un esguince de rodilla izquierda o tenga fracturados los ligamentos cruzados de la rodilla, y lo que sí parece un hecho es que va a ser una pausa larga. Chiesa salió que no podía caminar, incluso llorando. Esta mañana llegó al Juve Medical en muletas, sin poder caminar bien, y se estima que quizás pueda tener una pausa de al menos 3 meses. Esperemos que no, porque es una baja muy sensible para la selección italiana, en este caso que estará jugando el repechaje en el mes de marzo. Recuerden que primero se estará enfrentando a Macedonia, y de ganar ese encuentro lo hará contra el ganador de Portugal o Turquía. Y también es una baja dura para el equipo de Allegri, porque es el jugador que ha tenido un mejor rendimiento en esta campaña, volante habilidoso, y es algo que también vamos a hablar en la próxima parte del programa, porque se suma a las bajas para la Supercopa Italiana, en este caso de la Juve, que ya tiene a Danilo, tiene a Alexandro, Bonucci parece que no llega, De Ligt tampoco no estará Cuadrado, así que son 5 bajas ya importantes para la Supercopa. En este encuentro hay que destacar, este es un dato de Mr. Chip, Mourinho ha disputado 502 partidos oficiales en casa en sus 21 años de carrera profesional como entrenador, y es la segunda vez en la que concede 4 o más goles en uno de esos encuentros. La primera vez fue en el 4-2 que el Bradford City le endosó al Chelsea en la FA Cup. Eso fue el 24 de enero de 2015 en ese caso. Y para De Sciglio, que anotó gol en este encuentro, fue su segundo gol de la Serie A y el primero en los últimos 1505 días. Tenía 1505 días que no anotaba en la Serie A. En ese caso el último tanto había sido en noviembre del 2017 contra el Crotone, así que imagínense la cantidad de tiempo que tenía sin marcar. Amigos, vamos a la segunda pausa aquí en PNP Sports 89.9 FM, la primera FM deportiva de Venezuela, simplemente deportes, y al regreso repasamos los últimos 2 encuentros de esta jornada, la tabla de posiciones, y también estaremos hablando de la tabla de goleadores. Los esperamos. Si deseas dar a conocer tu marca, contáctanos al 0212-322-7689. P&P Sport 89.9 FM te ofrece el mejor palco para vender. Contáctanos. Regresamos a 90º minuto por PNP Sports 89.9 FM, la primera FM deportiva de Venezuela, simplemente deportes. Ya en esta parte del programa vamos a repasar lo que fueron los últimos 2 encuentros de esta jornada de la Serie A, y hay que hablar del triunfo de la Salernitana contra el Verona de 2-1, un duelo en el que Juric marcó el minuto 28 para adelantar el conjunto visitante de penal. Luego Lazovic empató en la etapa complementaria en la fracción 63 y Castaños al minuto 70 decidió el encuentro para la Salernitana ante un Verona que se quedó con uno menos en el minuto 89 por la expulsión de Ilić, y que le permite en este caso a la Salernitana sumar apenas su tercera victoria en 19 encuentros. Es último en este caso en la Serie A
con 11 puntos está a 6 unidades de salir de la zona de descenso con 2 partidos menos, y una Salernitana que cerró el año con problemas en temas administrativos, podía correr el riesgo de quedarse fuera del campeonato, pero finalmente pudieron resolver esos temas en la oficina. Para el Verona, bueno, fue su tercera derrota en los últimos 5 juegos, venía un empate y una victoria, pero se queda entonces en la posición 12 con 27 puntos y tendrá que esperar entonces a la próxima fecha para intentar y buscar otra victoria en el campeonato del calcio. Por su parte, el Inter derrotó al Lazio en lo que fue el último juego de esta jornada del domingo, 2-1 en el estadio Giuseppe Meazza. Un Inter de Simone Inzaghi que sigue, bueno, en un ritmo impresionante. Pareciera ya contar con todas las piezas engranadas para afrontar esta etapa de mitad del calendario en adelante en el fútbol italiano. Incluso Simone Inzaghi decía que cuando estaba por debajo en la tabla escoltando al Milan y el Napoli no se sentía favorito, no sentía que tenía un equipo fuerte, pero que ahora sí, y más allá de que esté liderando el fútbol italiano, decía que el juego compacto ya consiguió el estilo de juego que quería implantar en el Inter. Y bueno, y eso se ha visto reflejado en los resultados. Bastoni anotó al minuto 30 para adelantar al Inter. Ciro Immobile descontó y empató en la fracción 35. Se reencuentra nuevamente con los goles el delantero de la Lazio, pero Skriniar en el minuto 67 marcó el 2-1 para el Inter, el 2-1 definitivo que le dio el triunfo. Si bien en este encuentro hubo par de goles anulados por el VAR, uno fue de Lautaro Martínez en el minuto 17 y otro para Ciro Immobile en la fracción 79, que podía haber sido en ese momento el empate para la Lazio. Un encuentro en el que el Inter finaliza con 49 puntos luego de 20 partidos, y es la primera vez que lo hacen luego de la campaña 2007-2008. Recordamos ese Inter que con Mancini era una planadora en la Serie A, sobre todo por la forma en la que se había reforzado luego del escándalo de Calciopoli. Y en este caso, para Ciro Immobile, llega a 15 goles en el campeonato y es el tercer jugador capaz de realizar 15 tantos en las últimas 6 temporadas en las 5 grandes ligas europeas, luego de Mohamed Salah y de Robert Lewandowski, el polaco. Este es un dato de Otapaolo, así que Immobile, que sigue teniendo muy buenos resultados en el torneo local, en el campeonato local, y pareciera seguir estando en deuda con la selección. Esperemos que pueda tener una buena oportunidad ahora en el repechaje. Ahora estaremos hablando de eso. Así que bueno, finaliza de momento esta parte de la jornada 21. Recuerden que la tabla de posiciones que vamos a dar no incluye el juego este lunes entre Torino y Fiorentina, ni el de mañana entre Cagliari y Bologna, y tiene al Inter líder con 49 puntos, con un partido menos. El Milan tiene 48 unidades en el segundo lugar. El Napoli, que regresó a la victoria, tiene 43 puntos en el tercer lugar. Y le sigue en el cuarto puesto el Atalanta con 41 puntos y un partido menos. La Juve se estabiliza un poco en el quinto lugar con su tercera victoria en los últimos 5 juegos con 38 unidades. La Fiorentina le escolta en el sexto puesto con 32 puntos y 2 partidos menos, y ya luego de los puestos europeos están la Roma y la Lazio con 32 puntos cada uno, el Sassuolo y el Empoli también con 28 unidades, y de la mitad de la tabla hacia abajo el Bologna está en el puesto 11 con 2 partidos menos y 27 unidades, los mismos puntos que tiene el Verona. El Torino está en el puesto 13 con 25 puntos y 2 partidos menos. El Udinese también tiene 2 juegos por disputar por este tema del COVID y tiene 20 puntos, la misma cantidad que tiene la Sampdoria ahora de Tomás Rincón. La Spezia está en el puesto 16 con 19 unidades, se aleja del descenso, mientras que el Venezia tiene 17 puntos y es el último equipo que está fuera de la zona de descenso, tiene 17 unidades, un partido menos, y ya en la zona de retrocesión que llevaría a la Serie B está el Cagliari con 13 puntos y un juego menos, el Genoa tiene 12 unidades y la Salernitana 11 puntos con 2 partidos
menos. En lo que respecta a los goleadores, bueno, Vlahovic de la Fiorentina se mantiene con 16. En este caso, Ciro Immobile se le acerca ya con 15 dianas, queda un solo gol. Giovanni Simeone, que volvió a ser convocado por la selección argentina, en este caso el delantero del Verona, tiene 12 goles y es el tercer máximo atacante de la Serie A. Y le sigue Lautaro Martínez, su compañero, su paisano, con 11 dianas. La próxima fecha del fútbol italiano vendrá también con pausas, se disputará en varios días y arranca el próximo sábado 15 de enero, cuando la Sampdoria, ahora de Tomás Rincón, visita el Torino. Así que en este caso, la Sampdoria recibe al Torino. En este caso, Tomás Rincón estará jugando en casa contra su ex equipo. La Salernitana estará jugando en casa contra la Lazio. Y el Udinese visita a la Juventus en el Allianz Stadium de Torino. Ya el domingo 16, Sassuolo jugará con Verona, Venezia contra Empoli, Roma contra Cagliari. Y un duelo muy bonito que aparece en el papel es la visita del Inter al Atalanta. Juego también de estilos de directores técnicos. Gasperini estará enfrentando entonces a Inzaghi. Ya el lunes 17, el Napoli visita al Bologna, el Milan recibe a la Spezia y la Fiorentina estará jugando en el Artemio Franchi contra el Genoa. Eso es parte de lo que nos espera para la próxima fecha. Recuerden también que el 12, el miércoles, se estará jugando la final de la Supercopa Italiana entre Juventus e Inter. Es la primera final entre ambos clubes. La Juve viene de ser el campeón defensor luego de vencer al Napoli 2-0 en la última final en el Mapei Stadium, un encuentro que significó también el título para Andrea Pirlo en ese momento. Y el Inter, que suma 5 copas, la última la ganó en 2010, entonces estará nuevamente buscando un nuevo trofeo para su palmarés. La última final que jugó el Inter fue en la campaña 2011 y perdió la final ante el Milan de 2-1, y desde el 2012 hasta el 2022 la Juventus ha jugado todas las finales, ha jugado las últimas 10 finales. Siempre lo había hecho como campeón de la Serie A y en este caso ahora lo estará haciendo como campeón de la Copa Italia. Recuerden entonces, ese juego será el próximo miércoles. Se enfrenta a la Juve, el equipo que más títulos tiene con 9, ante el Inter, que tiene 5 copas en su palmarés. Amigos, esto ha sido todo en esta edición de 90º minuto, programa 21 de esta temporada, y como siempre los invitamos a estar en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, @TonyCitadinoTV, en nuestra página web tonycitadino.com, y siempre estar en sintonía de PNP Sports 89.9 FM, la primera FM deportiva de Venezuela, simplemente deportes. Nos esperamos en este caso la próxima semana, el próximo lunes, con más información del fútbol italiano. Cuídense mucho en la calle, usen su mascarilla y gracias por su compañía. Así finaliza por esta semana 90º minuto. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes cuando Tony Citadino nos traerá el más completo resumen del fútbol italiano. Siempre por PNP Sport, la primera FM deportiva de Venezuela.